Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Aunque este capítulo que estudiaremos de Génesis es más que todo un listado genealógico, tiene más que ofrecer de lo que imaginan. Podemos aprender mucho sobre las sociedades tribales y cómo se mezclaron las familias, e incluso sobre la política de la época. Entonces, aunque esto parezca una oportunidad para una siesta, les aconsejo que este sea uno de esos momentos para tomar más cafeína, prestar más atención y tomar muchas notas. Esto les ayudará más adelante. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 36. En la Biblia completa judía es la página 39. Leeremos todo el capítulo. Esta es la genealogía de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó como esposas a mujeres de Canaán: Adá, hija de Elón, elitita; a Aholibamá, hija de Aná y nieta de Zibeón, heveo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Adá dio a luz a Elifaz para Esaú. Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibamá dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos fueron los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos e hijas, a los demás de su casa, su ganado y otros animales, y todo lo demás que poseía, que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra distante de su hermano Jacob, porque sus posesiones habían llegado a ser demasiadas como para que pudieran habitar juntos, y la tierra donde moraban no podía sustentar tanto ganado, y Esaú vivió en la región montañosa de Seir. Esta es la genealogía de Esaú, padre de Edom, en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esaú fueron Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos fueron los descendientes de Adá, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, la mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibamá, hija de Aná, nieta de Zibeón, mujer de Esaú. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Los jefes de entre los hijos de Esaú fueron los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, y los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos fueron los jefes que descendieron de Elifaz en Edom y de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron los jefes de Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos fueron los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom y de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Aholibamá, mujer de Esaú, fueron los jefes de Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que descendieron de Aholibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos fueron los descendientes de Esaú, es decir, Edom, y estos fueron sus jefes. Estos fueron los descendientes de Seir el Horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Eran los jefes que descendieron de los Horeos, el pueblo de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y la hermana de Lotán era Timna. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto mientras pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán.
Estos fueron los jefes que descendieron de los Horeos, los jefes de Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Ellos fueron los jefes que descendieron de los Horeos en la tierra de Seir. Los siguientes son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno hubiera reinado sobre el pueblo de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Cuando murió Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, reinó Adar en su lugar. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, según sus clanes, localidades y nombres. Los jefes de Timna, Alva, Getet, Aholibamá, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra que poseían. Este es Esaú, el padre de los edomitas. Eso estuvo difícil. Esto es llamado las generaciones de Esaú. Y en este punto del Antiguo Testamento, podemos decir que finaliza la historia personal de los patriarcas y comienza la historia de Israel y las 12 tribus en el capítulo que sigue. Recordemos que cuando escuchamos a eruditos judíos y cristianos hablar de los patriarcas bíblicos, o cuando la Biblia usa los términos patriarcas o padres, casi siempre está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Ocasionalmente, oímos de los patriarcas de cada una de las 12 tribus, pero eso se refiere al nombre de cada tribu, como Rubén, Leví, Judá, etc. Lo que podemos ver fácilmente es que Esaú tuvo muchos hijos. Y claramente se nos dicen varias cosas. Primero, que Esaú y Edom son un solo individuo. Segundo, que Esaú, hermano de Jacob, es el fundador de todas las tribus edomitas. Tercero, que por él fue nombrada así la tierra de Edom. Y cuarto, que el monte Seir está en la tierra de Edom y que las palabras Seir y Edom suelen usarse alternativamente para referirse al mismo lugar. De modo que, cuando veamos que la Biblia habla de la tierra de Seir o el monte Seir o Edom, es el mismo lugar y está ubicado en el extremo sureste del Mar Muerto. Uno de los propósitos de este largo listado genealógico es mostrarnos que las proféticas bendiciones de Isaac a sus hijos gemelos Esaú y Jacob ya se habían cumplido o estaban por cumplirse. Repasemos esta bendición, que está en Génesis capítulo 27, del 38 al 40. Por cierto, usaré la Biblia NASB en inglés porque es una traducción más literal. Dice el capítulo 27, verso 38. Esaú dijo a su padre Isaac: ¿Solo tienes una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, oh padre mío. Entonces Esaú alzó la voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, romperás su yugo de tu cerviz. En la mayoría de las Biblias, no dice lejos de la fertilidad de la tierra, sino que eliminan la palabra lejos, queriendo decir que Esaú vivirá
en un lugar fértil, donde hay suficiente humedad. Es bien conocido por eruditos judíos y hebreos que fue por una tradición rabínica que la palabra lejos se eliminó del texto, mostrando así empatía y comprensión hacia Esaú por el hecho de que le hubieran quitado la primogenitura y la bendición. Pero de hecho, los manuscritos hebreos más antiguos mostraban claramente que Esaú viviría lejos de la fertilidad y lejos del rocío. Y por supuesto fue allá donde Esaú vivió. Coincide perfectamente con la historia. Él fue a una región conocida como Arba, que es un desierto. No deberíamos pasar por alto que Esaú siguió con su comportamiento profano, algo que Dios sabía de antemano que seguiría ocurriendo. Y por eso le quitó la primogenitura y lo eliminó de la línea de la promesa aún antes de nacer. En la Biblia, de aquí en adelante, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Esaú y Edom en general se asocian simbólicamente con iniquidad y rebelión. Y eso se incrementa a medida que salimos de la Torá y avanzamos a libros posteriores del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Esaú se le hace una deferencia porque en Deuteronomio 23, Moisés les ordena a los israelitas no aborrecer a los edomitas, que son descendientes de Esaú, debido a que son parientes de Israel. Con franqueza, hay un recuerdo casi esquizofrénico de Esaú en la Biblia. Por un lado, se le asocia con los inicuos y los perversos, y al mismo tiempo se le recuerda a Israel que los descendientes de Esaú son parientes, por lo que Israel no debe odiarlo a él ni a sus descendientes. Este tipo de razonamiento es difícil de entender para la mente occidental, porque nosotros vemos las relaciones familiares desde el punto de vista europeo, como familia extendida y luego como familia nuclear. Pero debemos recordar que toda la Biblia habla de relaciones familiares desde el punto de vista tribal de Oriente Medio. Lo diré de nuevo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el concepto de la familia y la nación en la Biblia es tribal. Así que debemos tener mucho cuidado de no proyectar con ligereza nuestro moderno punto de vista occidental sobre la familia y las estructuras sociales a nuestra comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. En las noticias sobre el Medio Oriente, que a diario dominan las pantallas de la televisión, nos vemos expuestos a esas frustrantes realidades en las que musulmanes sunitas hacen explotar mezquitas musulmanas chiitas y viceversa. Y vemos a chiitas matándose entre sí, y a sunitas matándose entre sí, y a los chiitas iraníes en guerra con los chiitas iraquíes, y así sucesivamente. Pero si Estados Unidos le presta ayuda a alguno de ellos para detener el horror, el otro de pronto se vuelve contra Estados Unidos, alegando hermandad entre ellos. Es cierto, así son las cosas. En Afganistán, aunque las noticias de allá son poco difundidas aquí, constantemente se oye hablar de algún caudillo militar peleando contra otro. Estados Unidos se pone del lado de un tercer caudillo y de repente todo cambia. Y Estados Unidos termina luchando contra gente que hasta ayer eran sus aliados. Eso es porque esos caudillos militares son jefes tribales y hacen lo que siempre han hecho, buscar que su tribu tenga más poder, y esa es la función principal de cualquier jefe tribal. Recuerdo la primera guerra contra Saddam Hussein, la que hizo el presidente Bush padre. En ese tiempo, oías a los representantes de varias naciones árabes diciendo que no querían ir a la guerra contra Saddam, porque aun cuando él invadió a Kuwait, eso solo fue mala conducta, algo que merecía un regaño, pero no la destrucción.
Lo veían como un hermano que se había portado mal, causándole problemas a su familia extendida. No lo veían como un despiadado dictador que amenazaba la estabilidad del mundo. Y aun cuando esos pueblos se atacan ferozmente y se matan entre sí, eso es para ellos, y al fin y al cabo, una antigua batalla por el dominio tribal, es algo normal, es algo de esperarse. El sistema funciona así, y no es algo que haya que detener o cambiar. Es un modo de vida ancestral que ha existido desde tiempos inmemoriales, y es lo que la mayoría prefiere. O al menos lo prefieren los líderes de esos pueblos y naciones del Oriente Medio. Esta es la razón por la que las naciones de Oriente Medio, que al parecer se odian tanto unas a otras, e inclusive cometen genocidio una sobre otra, contribuirán en una lucha contra los Estados Unidos y Europa, porque ellos se ven como una extensión de Esaú e Ismael, y por lo tanto como una gran familia. Esta es la forma de pensar con la que tratamos en toda la Biblia. Esaú era un chico malo, e Ismael no fue el elegido, pero ellos son, en un amplio sentido tribal, parientes lejanos, familiares lejanos de Israel. Pero al mirar más de cerca, vemos que se desarrolla una situación algo irónica. Todos los hijos de Esaú nacieron dentro de la tierra prometida, mientras que los hijos de Jacob nacieron fuera de la tierra prometida. Los hijos de Esaú nacieron en Canaán y los de Jacob en Mesopotamia. Pero al mostrar su verdadero carácter, Esaú se llevó a su familia y la sacó de la bendición de la tierra prometida, mientras que Jacob se trajo a su familia para que estuvieran dentro de la bendición de la tierra prometida. ¿No es interesante? ¡Qué tremendo simbolismo tenemos aquí! ¡Qué terrible destino le espera a aquellos cuya familia conoce a Dios, pero su jefe de familia los aparta de la fe, las enseñanzas y de la hermandad! E igualmente, qué hermosa bendición tendrá el jefe de familia que, a pesar de que su familia había estado fuera de la bendición de Dios, Él los lleva hacia ella. Y para ampliar esta ironía, es asombroso que el gran plan de Dios, el pueblo de Israel, Jacob, nació dentro de las promesas de Dios e iban a heredar todas esas promesas, pero ellos las rechazaron y en general se alejaron de ellas, por así decirlo. Al mismo tiempo, a los gentiles nacidos fuera de las promesas y sin estatus de herederos, se les dio a través de Yeshua la oportunidad de entrar a la tierra prometida y convertirse en coherederos junto a Israel. Se repite la historia de Esaú y Jacob. Y como les he enseñado desde Génesis 1, esto no es sino un patrón de Dios, y cuando Dios hace un patrón, lo mantiene. Sigamos. Vemos muchos hijos, nietos y bisnietos de Esaú, registrados aquí en Génesis 36. Y por supuesto se nombran porque cada uno de ellos creó su propia tribu con su nombre. Algunos de estos nombres los veremos después en el Antiguo Testamento, sobre todo durante y después del éxodo desde Egipto. Pero noten algo en los versos 38 y 39. Hay un hombre, descendiente de Esaú, llamado Baal-Hanán. Esta es otra evidencia concreta de la rebelión e idolatría practicada por Esaú y sus descendientes, porque desde tiempos inmemoriales, las tribus de Oriente Medio tenían la costumbre de adoptar el nombre del dios principal que ellos adoraban, como parte del nombre de su familia. Aquí vemos el conocido nombre Baal, una palabra cananea, para el ahora deificado Nimrod, asociado a un descendiente de Esaú. Este hijo y seguro que muchos otros eran adoradores de Baal y se enorgullecían de serlo.
Podemos conocer otras cosas útiles cuando analizamos este listado genealógico. Pero antes quiero referirme a algo que un buen estudiante de la Biblia captará. Los descendientes y las esposas que se mencionan en Génesis 26 no coinciden con los que se nombran aquí en Génesis 36. Los eruditos han lidiado con esto y han llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, las esposas de Esaú nombradas en Génesis 26 son Judith, Basemat y Maalat, pero en Génesis 36 las esposas nombradas son Adá, Basemat y Aholibama, nombre difícil. Aholibama. La única que aparece en los dos capítulos es Basemat, pero aún así aparece con otro padre. Es hija de Elón, elitita, en Génesis 26, y de Ismael en Génesis 36. Es obvio que aquí hubo dos puntos de vista diferentes para representar esos linajes familiares. A medida que los eruditos abandonan la tendencia de querer ver la Biblia desde la mentalidad occidental europea y comienzan a verla como lo que es, un documento hebreo, tribal y semítico de Oriente Medio, algunos de estos elementos se van aclarando. Por ejemplo, cuando vemos la genealogía de nuestro Salvador, en diferentes evangelios del Nuevo Testamento, hay pequeñas diferencias en los árboles genealógicos. Pero como ahora sabemos, eso se debe al estilo de Oriente Medio y el estilo hebreo de registrar árboles genealógicos. Unos se hacían acorde a la genealogía y la sucesión de primogénitos, donde lo que interesa son las líneas de sangre, y los otros árboles genealógicos se hacían para enfatizar los jefes y reyes de tribus, donde lo importante era el gobierno y la autoridad tribal. No hay conflicto entre ellos, es solo cuestión del propósito con el cual se creó cada árbol familiar. Es probable que pasara una de dos cosas con las dos listas de esposas de Esaú. O algunas de ellas tenían dos nombres distintos, dependiendo del idioma del lugar donde vivían en ese momento, algo común en esa época, o todas eran distintas esposas de Esaú, solo que se eligió cierto grupo de nombres de sus esposas para un registro histórico con cierto propósito, y otro grupo de nombres se eligió para otro registro que tenía un propósito diferente. Y eso era una práctica común y habitual. Otra cosa que a menudo causa divergencias en listados genealógicos es cuando dos grupos familiares importantes se casan entre ellos. Y con el tiempo, las líneas familiares se difuminan. En la actualidad, cuando el divorcio es tan común y cada vez es más frecuente, suele pasar que los hermanos y hermanas que viven juntos tienen apellidos diferentes. Y eso es porque en nuestra sociedad la mujer cambia su apellido por el de su esposo actual, y el apellido de la madre puede ser diferente al de su hijo biológico. Que el apellido de la mujer coincida con el de su hijo depende de cuándo se registró el nombre de ella y con qué propósito. Si todavía estaba casada con el padre de su hijo cuando se registró su nombre, los apellidos de ella y su hijo coincidirán. Si la mujer se divorcia y vuelve a casarse y se registra su nuevo apellido, es probable que éste no coincida con el de sus hijos, ¿verdad? Y por supuesto está el caso del padre biológico que acepta que el nuevo padrastro adopte a sus hijos. Y así cambia el apellido de los hijos y cosas por el estilo. Hay muchas posibilidades de combinaciones de nombres. Nosotros entendemos todas esas complejidades de los nombres que son aplicables a nuestra sociedad. Y no pensamos que las distintas maneras en las que aparece el nombre de una persona en varios documentos sea un error o un conflicto. En las sociedades de la época bíblica sucedía algo parecido con los cambios de nombres, pero por razones diferentes. A menudo, en la Biblia encontramos este revoltijo de nombres que cambian o se superponen,
debido a nacimientos, muertes, una viuda que se casa con alguien de otra nacionalidad, el matrimonio por levirato, una familia que se muda a otra nación y allí adoptan las costumbres locales para los nombres, una familia que le retira su lealtad a un dios y se la da a otro, y así sucesivamente. Existen muchas razones. Lo que debemos observar en todo esto es que hubo mucha mezcla debido a los matrimonios mixtos entre descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y Esaú, hijo de Isaac y hermano gemelo de Jacob. Esta práctica comenzó temprano y se intensificó con el tiempo, y sucedió en algunos clanes tribales más que en otros. Y como resultado, al llegar la época del Nuevo Testamento, había una mezcla considerable, y es difícil distinguir entre alguien que considera que Esaú es su ancestro y otro que considera que Ismael es su ancestro. En tiempos de Yeshua, tal como ahora, un verdadero árabe, es decir, alguien que sea oriundo de Arabia, no solo que hable algún dialecto árabe, generalmente es descendiente de Ismael. Y la mayoría de las otras tribus de Oriente Medio son una mezcla de Esaú e Ismael, a excepción de los que están hacia el norte de Oriente Medio, que tienen más sangre persa. Lo último que debemos notar antes de proseguir es que aquí encontramos el nombre de Amalek. Amalek aparece como uno de los primeros enemigos de Israel, y de hecho en Éxodo se habla mucho de su tribu, la cual atacó a Israel en su viaje por el desierto después de salir de Egipto. La madre de Amalek fue Timna, que era una horea. De hecho, Timna no era una esposa legal, sino una concubina. Por tanto, tenía un estatus inferior, lo que también le dio a Amalek un estatus inferior según la cultura tribal. Timna era una horea, una tribu cananea, y se unió a la tribu edomita al casarse con Elifaz, que era edomita, por lo que Amalek se convirtió en una tribu edomita, pero inferior a los otros descendientes que se casaron con miembros más cercanos de la familia. Por tanto, Amalek, aunque estrictamente es descendiente de Esaú, es tratado de forma separada en las Sagradas Escrituras. Amalek no es considerado pariente de Israel, mientras que otros descendientes de Esaú sí son considerados parientes. Esto refleja más la política y las tradiciones que la genealogía en sí. Y veremos muchos casos como estos en las Escrituras del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Es difícil, pero depende de nosotros descubrir y entender lo que era muy claro para los escribas hebreos y los primeros lectores de la Torá y la Biblia hebrea, pues esos matices se han perdido para nosotros. Les pido que no se desconecten mentalmente ni se adormezcan mientras descubrimos estas cuestiones históricas, sociológicas y genealógicas. Junto al Espíritu Santo que mora en nosotros, estas genealogías, créanlo o no, son la clave para poder entender lo que significan los escritos de la Biblia, cómo deben aplicarse en nuestra vida y qué pasará en el futuro. Esto es clave. Pasemos ahora a Génesis 37. A partir de este punto en la Torá, todos los capítulos restantes de Génesis girarán en torno a José. La era de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob está llegando a su fin, y se dirá más sobre José y los actos que rodean su vida que sobre cualquiera de los patriarcas. También puede decirse que en este punto en la Torá es cuando Israel se convierte por primera vez en el punto central, el foco. Israel ahora es presentado como un pueblo separado. Pero hasta el capítulo 37 todavía no ha obtenido el estatus de nación. Entonces, aunque José ocupa un lugar preponderante en los restantes 13 capítulos de Génesis,
¿Por qué a José no se le considera un patriarca, como lo fue su padre? No puedo decir con certeza por qué ese estatus terminó con Jacob y no con José, pero puedo señalar un hecho sobresaliente, y es que hubo un cambio significativo en la forma en la que Jehove interactúa con el líder de los hebreos. Dios tenía comunicación directa y bidireccional con Abraham, Isaac y Jacob. Él daba sus instrucciones directamente a los patriarcas por medio del oráculo divino, pero no fue así con José. La comunicación directa y bidireccional estaba reservada para casos muy especiales, y José no era uno de ellos. A lo largo de los próximos capítulos y entrelazado en esta narrativa, le daremos un vistazo a otra de las dinámicas rectoras de Dios. La primera dinámica rectora que vimos fue la de división, separación y elección. Y este sería el dispositivo de Dios para lograr su objetivo de perfeccionar a la humanidad y de llevarla a la unidad con Él. Una palabra que oímos con frecuencia en la iglesia y a veces en la sinagoga es santificación. La santificación es lo que Dios hace al dividir, separar y elegir a las personas para sus propósitos. La santificación es apartar a ciertos seres humanos para Él. A una persona apartada para Dios se le ha dado un estatus especial, un estatus santo, que pone a esa persona por encima de lo común, en el marco referencial de Dios. El estatus común es el estatus del mundo, y el estatus santo es el estatus de los que han sido apartados para Dios. Israel fue apartado para Dios, así que ellos fueron y siguen siendo santos. Como creyentes, ustedes han sido santificados, han sido divididos, separados y elegidos para convertirse en los hijos de Dios, para amoldarse a su voluntad, para servirlo. Ustedes han sido declarados santos, pero en realidad, los creyentes son más como una tribu apartada de la nación apartada de Israel, y esa tribu apartada fue Leví, porque se nos dijo en el Nuevo Testamento que los creyentes de Yeshua son como sus sacerdotes. La otra dinámica rectora de Dios es la que vemos que el Señor emplea cuando trata con José. Y esa segunda dinámica rectora que quiero señalarles es la divina providencia. Es decir, Dios hace su voluntad, en gran parte, de manera oculta y desconocida para nosotros, y aún así, en nuestra ignorancia, formamos parte de ella. De algún modo, en el libre ejercicio de nuestra voluntad humana, Dios guía a la humanidad hacia el propósito y el fin que Él había decidido en la eternidad pasada, aunque a veces parezca que Él no estuviera guiando nada. Incluso, a veces parece que Dios hizo su creación y la dejó andar por su cuenta, permitiendo que ésta tome cualquier ruta que el destino le depare. Más aún, muchas veces da la impresión de que Dios no podrá lograr sus objetivos dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, sin que lo sepamos, la divina providencia está obrando, avanzando hacia su inevitable, inmutable y predestinada conclusión. Y aunque podemos ver esta dinámica en acción en la vida de los patriarcas, a veces de manera sutil, la historia de José está, sin duda alguna, visiblemente repleta de la divina providencia. Y obviamente para nosotros es más fácil verlo, porque tenemos algo que José y los otros personajes involucrados en el increíble viaje de su vida no tenían, y es el beneficio de la retrospectiva. Porque mientras ellos estaban en medio de todo aquello, no podían ver a la divina providencia obrando. Y eso es porque una de las principales características de la divina providencia es que es raramente visible
por los humanos a medida que se manifiesta. Hasta ahora, hemos conocido dos de las dinámicas rectoras de Dios: la santificación, que es el proceso de división, separación y elección, y ahora la divina providencia, que es cuando la voluntad de Dios obra de manera invisible en la humanidad. Teniendo en mente la santificación y la divina providencia, empecemos a ver la vida de José. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Si tienen la Biblia completa judía, es la página 41. Génesis capítulo 37. Jacob continuó habitando en la tierra donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Cuando José, tenía 17 años, solía apacentar el rebaño con sus hermanos, aunque todavía era un joven. Una vez, estando él con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, reportó a su padre lo mal que ellos se portaron. E Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de mangas largas. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, comenzaron a odiarlo y llegaron al punto que ni siquiera podían hablar con él amistosamente. Joseph tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran aún más. Él les dijo: «Oíd este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos se juntaron alrededor del mío y se inclinaron ante él». Sus hermanos le respondieron: «Sí, ciertamente serás nuestro rey. Harás un gran trabajo mandándonos». Y lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que decía. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. «He aquí que he soñado otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». También se lo contó a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió: «¿Qué es este sueño que soñaste? ¿De verdad esperas que yo, tu madre y tus hermanos, vengamos y nos inclinemos a ti, a tierra?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre el asunto. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a apacentar las ovejas de su padre en Sichem, Israel le preguntó a Joseph: «¿No están tus hermanos apacentando las ovejas en Sichem? Ven, te enviaré a ellos». Él respondió: «Aquí estoy». Él le dijo: «Ve ahora, mira si les va bien a tus hermanos y a las ovejas, y tráeme noticias». Entonces lo despidió desde el valle de Hebrón y se fue a Sichem, donde un hombre lo encontró dando vueltas por el campo. El hombre le preguntó: «¿Qué buscas?». «Busco a mis hermanos», respondió. «Dime, por favor, ¿dónde están apacentando las ovejas?». El hombre dijo: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vamos a Dotán». Joseph fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron a lo lejos y antes de que llegara donde ellos estaban, ya habían conspirado para matarlo. Se dijeron unos a otros: «Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna que hay aquí, y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos qué pasa con sus sueños». Pero cuando Rubén escuchó esto, lo libró de ser destruido por ellos. Dijo: «No deberíamos quitarle la vida, no derraméis sangre». Y añadió: «Echadlo a esta cisterna aquí en el desierto, pero no le pongáis la mano encima». Él tenía la intención de rescatarlo de ellos más tarde y devolvérselo a su padre. Y sucedió que cuando Joseph llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica de mangas largas que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. Y la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer, pero cuando alzaron los ojos, vieron frente a ellos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y mirra, en su camino hacia Egipto. Judá
dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, en lugar de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, es nuestra carne. Sus hermanos le hicieron caso, y cuando los mercaderes madianitas pasaron, sacaron a Joseph subiéndolo de la cisterna y lo vendieron por 1/2 libra de shekels de plata a los ismaelitas, y estos llevaron a Joseph a Egipto. Reuben regresó a la cisterna y al ver que Joseph no estaba allí, rasgó sus vestidos en señal de luto. Volvió con sus hermanos y dijo: «El joven no está allí. ¿A dónde iré ahora?» Tomaron la túnica de Joseph, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de mangas largas y la llevaron a su padre diciendo: «Hemos encontrado esto. ¿Sabes si es la túnica de tu hijo o no?» Él la reconoció y gritó: «Es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha despedazado a Joseph y se lo ha comido». Jacob rasgó sus vestidos, puso saco alrededor de su cintura y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Aunque todos sus hijos e hijas intentaban consolarlo, él rechazó todo consuelo, diciendo: «No, descenderé a la tumba, a mi hijo, enlutado». Y su padre lloró por él. En Egipto, los madianitas vendieron a Joseph a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, capitán de la guardia. Al inicio del capítulo 37, José, el penúltimo de los hijos de Jacob, tiene 17 años. Vive en Canaán junto con el resto de sus hermanos y pronto llegará a Egipto. Este es un buen momento para comentar algo que se puede determinar con una buena calculadora y un poco de investigación. Recuerden que al final del capítulo 35 se registra la muerte del padre de Jacob, Isaac. Y les dije en ese momento que Isaac había vivido lo suficiente para conocer a todos sus nietos, los que se convertirían en líderes de las 12 tribus de Israel. Bueno, Isaac también vivió lo suficiente para saber de la desaparición de José, pero no tanto como para enterarse del desenlace. Como suele pasar en las Escrituras, que no están diseñadas para leerse como una novela, algunas veces se nos presenta una afirmación y asumimos que esa afirmación está vinculada necesariamente a los versículos que están justo antes de ella. De hecho, muchas veces no es así. En Génesis 35:27 leímos que Jacob regresó a Hebrón y se encontró con su padre Isaac. Y en el siguiente versículo leímos que Isaac murió a la edad de 180 años y que sus hijos Esaú y Jacob fueron a su funeral. Resulta que los versículos 27 y 28 del capítulo 35 no están vinculados, son solo dos declaraciones de hechos, uno después del otro. Jacob volvió a casa y un tiempo después murió Isaac. Si hacemos un sencillo cálculo, descubriremos que Isaac murió cuando José llevaba 12 años desaparecido. No entraré en detalles sobre cómo calcularlo, pero a quien esté interesado, les dejo lo siguiente. Jacob era 60 años menor que su padre Isaac. Entonces, cuando Isaac murió a los 180 años, Jacob habría tenido 120 años. El segundo dato es que Jacob murió a los 147 años. Dejaré que descifren cómo llegar a la línea de tiempo correcta, porque toda la información necesaria está en las siguientes páginas. El primer versículo nos dice algo importante. El destino que Isaac les había asignado a sus hijos gemelos, al bendecirlos, se estaba llevando a cabo. Jacob ahora vivía en la tierra prometida y Esaú se había ido de allí y ahora vivía lejos de la tierra fértil y lejos de las lluvias periódicas. Pero había otra bendición profética de un tiempo anterior a Jacob, e incluso anterior a su padre Isaac, que ahora está próxima a cumplirse, la bendición abrahámica, que decía
que por un tiempo los hebreos vivirían como extraños en tierra extranjera y serían oprimidos. Recuerden lo que leímos hace tiempo en Génesis 15, verso 13. Dios dijo a Abram: «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán con muchas posesiones». Pronto descubriremos que la tierra que no es suya, el lugar donde vivirán por 400 años, es Egipto. Y en el capítulo 37 estamos a solo unos pocos años de que ese profético evento se convierta en una amarga realidad. Con eso terminamos la lección de hoy. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.